este cántico que dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Gloria a ti, Señor. Por eso te canto, alma mía. Gloria a ti, Señor. Le cantamos al Señor. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. A ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. A ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. El universo, Señor de la creación. Iglesia, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cantan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Voz en la iglesia. Adonai, los cielos cantan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Los cielos cantan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Los cielos declaran el poder y la grandeza del Creador. Hoy tus hijos te adoramos, Santo y poderoso eres Dios. El universo, Señor de la creación. El universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Gloria a ti, Señor, Señor de lecciones al líder. Y como nosotros estamos acá en los Estados Unidos, estamos mezclando, ¿verdad?, el inglés y el español. Pero pusimos lecciones al líder, los do's and don'ts del liderazgo. Y vimos la semana, en la predicación anterior, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, estuvimos viendo al rey Asa, un rey que cuando comenzó a reinar era un rey relativamente joven, pero que este rey que fue relativamente joven decía en el versículo 2, dice: e hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y en esa predicación nosotros pudimos ver 5 principios que aplicaban
al líder. Nosotros vimos también esa predicación de que la definición del líder actuaba como que era una persona que actúa como jefe o guía de un grupo de personas. Y basado en esa definición, nosotros pudimos ver que aunque nosotros querramos, aunque nosotros no lo quisiéramos, aunque nosotros a veces nos vayamos por la tangente, todos tenemos en un momento u otro que asumir ese liderato, ya sea en una empresa, ya sea en nuestros hogares, ya sea una persona como el ejemplo que utilicé la semana pasada, una madre soltera que se queda sin esa figura de hombre que debe ser la cabeza del hogar, tiene que tomar esa acción de liderar a esa familia. Así que todos nosotros en determinado momento vamos a tener que asumir el rol del liderato. Todos somos líderes en potencia, así lo queramos o no lo queramos así. Y revisamos 5 puntos importantes a mi entender que todo líder, ya sea de un ministerio, ya sea de un hogar, ya sea de un trabajo, ya sea de una compañía, debe tener para que su liderato sea exitoso. El primer punto que discutimos fue que el buen líder busca agradar a Dios desde el principio. Y eso es bien importante y lo vimos en el versículo 2 de segunda de Crónicas, capítulo 14, donde decía que hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Estábamos hablando de un rey que no tenía ningún tipo de experiencia de reinado, que se le había dado la encomienda de liderar al pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo este rey? Que antes de empezar a tomar decisiones, antes de hacer cosas que de una manera u otra satisfacieran su propio ser o satisfacieran los intereses de su familia, buscó agradar a Jehová. Vimos que el segundo punto importante era que el rey Asa, o el buen líder, busca el bienestar de su pueblo. Versículo 3 dice de segunda de Crónicas 14, quitó los lugares altos del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra y por ley sus mandamientos. Vimos que buscó el bienestar de su pueblo, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el único Dios que sacó al pueblo de Egipto con gran poder, el único pueblo que lo hizo cruzar el mar en seco, el único pueblo que lo hizo cruzar el Jordán en seco, el Dios que peleaba sus batallas, que iba delante del pueblo. Ese es el único Dios verdadero al que nosotros vamos a adorar, y yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que ustedes tengan ese bienestar. Y vimos que buscó el bienestar del pueblo en una relación hacia Dios, diciéndole que vamos a buscar a nuestro Dios, y lo buscó el bienestar del pueblo en obediencia a que el pueblo pusiese por obra la ley y sus mandamientos. El tercer punto que vimos fue que el buen líder tiene una comunicación clara y que comparte su visión con el pueblo. Y ese punto lo vimos en el versículo 7 de ese mismo capítulo, cuando el rey Asa se dirige al pueblo y le dice: digo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas con muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios y le hemos buscado a Él, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. El buen líder tiene esa capacidad de comunicarse con su pueblo, de enseñarle la visión, de darle las directrices para que todos estén en la misma página, para que todos estén trabajando, caminando hacia la misma dirección y que todos tengan ese mismo norte. El buen líder les enseña a su pueblo a cuidar aquellas cosas que Dios le había dado. Le enseñó a su pueblo a cuidar, a proteger, a restaurar lo que Dios le había dado al pueblo. Vimos también que el cuarto punto que hablamos fue que el buen líder en tiempos de crisis escoge apoyarse en Dios. Usted sabe que siempre vienen los problemas y las situaciones,
Y mire lo que decía el versículo 14, el versículo 10 de ese mismo capítulo. Entonces, el 9, perdón, dice: salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa ya contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Pero mira lo que dice el versículo 11, iglesia. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. En tiempos de dificultad y en tiempos de situaciones, el buen líder se apoya en el poder, en la sabiduría de Dios. Se apoya en el Señor Todopoderoso, que es quien rige, quien dirige y quien guarda sus pasos. Pero no solamente se apoya en el poder de Dios, sino también que el buen líder actúa en fe. Mira lo que dice el versículo 12, decía: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, y delante de Jehová y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Pero mira lo que dice el 13: y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. O sea que no solamente ponemos nuestra confianza en Jehová, sino que nos movemos en la dirección en que Él nos dice que tenemos que mover. Ponemos nuestra confianza en Él cuando hay situaciones, pero tenemos que seguir caminando. No podemos detenernos y empezar a decir: oh Señor, oh, que este problema es demasiado grande, pero te lo voy a dejar en tus manos. Nos quedamos esperando a que Dios obre. Tenemos que movernos porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y eso fue lo que vimos en la primera predicación. Esta vez vamos a estar viendo lo que es los dons del liderazgo. Lo que el líder, de acuerdo a la porción de la palabra que vamos a estar revisando hoy, no debería hacer una vez ya está en esa posición de liderazgo. Y por eso, iglesia, yo quiero que nosotros veamos ciertas cosas que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 15 y en el capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Primero que nosotros tenemos que ver es lo siguiente: Asa era un rey que fue un rey joven, que fue un rey que vimos que en el tiempo donde empezó a reinar, aplicó esos principios a su vida, aplicó esos principios a su liderazgo, y fue un líder que fue efectivo. Cuando nosotros leemos de ese capítulo 15, del primer versículo, leemos hasta por lo menos el versículo 7, vemos como Dios envió a Azarías, el hijo de Obed, a que hablara a Asa y le diera palabra de aliento acerca de la importancia que Asa o que su liderato iba a tener si él reposaba y si él escogía buscar a Dios, que fue lo que vimos en el primer principio. Asa no solamente escogió apoyarse en Dios, él escogió escuchar la palabra que el profeta había traído a su vida y la decidió hacerla suya. Escuchó la palabra de Dios. Asa escuchó la palabra de Dios, y no solamente la escuchó, sino que en muchas situaciones la puso a prueba y la experimentó. Mira lo que dice el versículo 7, donde termina las palabras que Azarías, hijo de Obed, le dice a Asa: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y dice el versículo 8 que cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar que estaba delante del pórtico. Asa, iglesia, comenzó a reinar bajo esos principios y empezó a ver que su liderazgo empezó a cobrar un giro distinto.
empezó a ver que la gente empezó a apoyarlo, empezó a ver que su liderazgo era efectivo, que todo lo que hacía de una manera u otra, Dios lo prosperaba, que todo lo que él se encomendaba a hacer, prosperaba de una manera en la que él no podía entender a lo mejor por qué era que había puesto su confianza en el Señor. Tomó unas medidas drásticas para el bienestar espiritual de todo el pueblo. Usted ve lo que dice, que quitó los ídolos de todas las ciudades, no solamente de Judá, la ciudad principal donde estaba él, porque a veces nosotros hacemos ese tipo de cosas. Nosotros como líderes o como jefes en nuestro trabajo, lo que nos tratamos de hacer es, sobre todo si tenemos personas a nuestro cargo, arreglamos las condiciones donde yo voy a estar envuelto. Si por lo general yo tengo un grupo de personas, pues la oficina mía es la que está más linda, más limpia, más cómoda, pero que nos olvidamos de los que están alrededor de nosotros. Pero Asa quitó todas las cosas, todos esos ídolos abominables que habían, no solamente en la ciudad principal, sino que también lo hizo en la ciudad de Benjamín y en las ciudades de Efraín y todas las otras partes que ellos habían conquistado. Estableció el orden del culto. Mira lo que dice, iglesia. Dice que reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Se preocupó porque el pueblo tuviera un lugar chévere, un lugar bueno donde alabar al Señor y donde fuera un lugar seguro para alabarlo. Lo reparó y reparó el pórtico. Celebraron sacrificios delante del Señor y prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con todo su alma. Y aquí viene lo drástico, iglesia, porque mire lo que dice el versículo 13 del segunda de Crónicas 15. Versículo 13 dice: y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. En nuestro liderazgo, iglesia, nosotros tenemos que de una manera u otra ser a veces estrictos o liderar un poquito, ¿verdad?, con mano dura. ¿Por qué? Porque es de la única manera, yo creo, que a veces nosotros podemos las cosas a caminar. El ser humano tiene la tendencia de que todo lo que se nos dice, nosotros lo cuestionamos. Usted no se da cuenta que cuando uno pequeño, los papás le dicen: te vas a poner este pantalón, y le dice: ¿pero por qué ese? Tienes que lavarte la boca antes de que desayunes. ¿Pero por qué me la tengo que lavar antes? No me la puedo lavar después. Siempre tenemos la conducta de establecernos, de irnos en contra de lo establecido, de cuestionar absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Que nosotros tenemos que ser firmes en nuestro liderazgo y ser firmes en las cosas que vamos a hacer. Si nosotros hemos utilizado los 5 principios, buscamos a Dios, hemos sido un pueblo obediente a Dios y estamos poniendo por obra lo que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que ser firmes a la hora de establecer ese liderazgo. Versículo 13 dice que cualquiera que no buscase a Jehová, Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Pero como el asunto es de Jehová, mira lo que dice el 14: juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina, y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas las partes. Estoy hablando de esta iglesia. Ahorita vamos a empezar a ver los don'ts. Asa, de una manera u otra, fue enérgico en lo que prometió y en lo que hizo. Buscó agradar a Jehová desde el principio, y no solamente buscó agradar a Jehová desde el principio, sino que no le tembló la mano para impartir la justicia o impartir juicio o hacer cualquier cosa que tenía que hacer, independientemente o aún que hubiese sido en su propia familia. Mire lo que dice el versículo 16: y aún a Maca, madre del rey Asa, o sea, su propia madre, dice, él mismo la depuso de su dignidad. Y su dignidad, iglesia, cuando usted va al libro Segunda de Reyes 14, era que ella era la reina madre. Ya se supone que era la reina madre. Él la destituyó de que ella fuera la reina madre. ¿Por qué? Porque ella tenía un ídolo al cual todavía ella se postraba.
y dice que la destituyó porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. O sea que Asa no le tembló la mano para esas reformas que él estaba haciendo bajo su liderato, implementarla hasta en su casa. A veces nosotros tenemos que ser un poquito de mano fuerte, sobre todo cuando nosotros trabajamos con situaciones en nuestros hogares. Porque hay veces en nuestro corazón que el amor y la ternura, como que de una manera u otra, se llena nuestro ser, y nosotros no vemos objetivamente que hay cosas en nuestros hogares que nosotros tenemos que cambiar y que tenemos que de una manera u otra decirle, mira, no, esto no puede ser así, esto tiene que ser de esta manera. Y eso es parte del liderato. Y entonces mire lo que dice en el versículo 18. Dice, y trajo a la casa de Dios Asa lo que su padre había dedicado y lo que había consagrado, plata, oro y utensilio, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos bien claro en nuestras mentes. Por Asa haberse adherido a esos 5 principios que nosotros estuvimos viendo en la predicación pasada, su reinado tuvo 35 años de paz. Y yo quiero hacer un alto ahí. 35 años de paz, iglesia. 35 años de ver un pueblo reconociendo el liderato de ese rey. 35 años donde un pueblo reconoce la obra de esa persona. 35 años donde se ve que todas las decisiones que esta persona de una manera u otra ha traído bienestar, ha traído bonanza, ha traído unos cambios positivos para el pueblo. 35 años donde el rey Asa, de prácticamente ser un novato en el reinado, de no saber cómo se trabajaba un reino, de ser un rey, a 35 años de experiencia, donde ya yo tengo 35 años de experiencia haciendo este mismo trabajo día tras día, día tras día, viendo las buenas consecuencias, viendo los buenos resultados. 35 años, mi iglesia. Pero mira lo que dice el capítulo 16, el versículo 1. En el año 36. ¿Se acuerdan cuando vimos ahorita que hablábamos del etíope? En el año 36. 35 años de paz. 35 años de alegría, de bonanza. ¿Pero qué pasó? Que siempre va a venir una situación. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata, el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, lo que estaba en Damasco, diciendo: haya entre tú y yo alianza como hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad, el rey de Asa, con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Y oyendo esto Baasa, cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó toda Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Jebá y a Mizpa. Qué interesante, ¿verdad, iglesia? En el año 36 viene un rey, el rey del norte, rey de Israel, y le hace la guerra y empieza a fortificar ciudades para hacerle prácticamente un cerco donde ellos no pudieran salir a comerciar o que ellos pudieran recibir comercio, donde prácticamente los iba a tener aislados por cierto tiempo, como se hacía en aquellos tiempos de los reyes.
para que la gente no saliera, no pasara, y al empezar a tener necesidades de comida, de alimento, de cualquiera que fuera su necesidad, empezar a tratar de hacer una rendición pasiva. Y Asa, el rey que en un principio, cuando se vio ante un ejército de 1 millón de etíopes, clamó al Señor y le dijo al Señor: yo me voy a poner en tus manos, tú eres el Dios que nosotros le servimos, nosotros vamos en tu nombre, que no prevalezca el hombre contra ti. Pero en este momento, ¿qué pasó, iglesia? Que 35 años de experiencia haciendo lo mismo, 35 años de experiencia tomando decisiones, 35 años de experiencia de liderar, en este particular, le dieron un consejo distinto. Asa decidió no apoyarse en el Señor, sino que dijo: esta situación yo la resuelvo. Yo creo que ya en un principio, cuando yo no tenía nada de idea de cómo era que se lideraba un pueblo, pues yo voy a apoyarme en aquel que sí tiene las directrices. Pero cuando ya yo tengo 35 años de saber cómo se hacen las cosas, como que yo creo que ya yo estoy bastante grandecito para tomar mis propias decisiones. Y Asa tomó una decisión que, iglesia, si nosotros cuando vamos y leemos ese texto, no fue una mala decisión. ¿Fue una mala decisión, usted cree, iglesia? Yo creo que no haya sido una mala decisión, porque tomó una decisión a favor del pueblo. Si usted se da cuenta, la alianza que hizo con Ben-Hadad, ¿qué hizo? Que sacó al enemigo que tenía inmediato, que era el rey Baasa, que sacara todo, que lo apartara de lo que estaba haciendo. Y mire qué astuto fue el rey Asa, que una vez ya el enemigo se fue a combatir a los sirios, él fue con el pueblo de Judá y cogió toda esa madera, toda esa piedra que a Baasa le costó dinero, que la transportó para allá para fortificar aquellas ciudades. Él se la trajo y dice que fortificó ciudades de las de él. Fue dentro de la perspectiva del pueblo. Usted diría, yo diría: wow, es un líder inteligente, es una persona que tiene astucia, que tiene maña, porque mira lo que hizo una buena alianza. El hombre atacó allá, él se va a combatir, y entonces fue, y sin tener que prácticamente sacrificar cosas de las de él para construcción, fue todo lo que había, se lo trajo y fortificó las ciudades que necesitaban fortificación. Seguimos viendo que el rey Asa tomó la decisión. Me llama curiosidad porque dice en el versículo 18 que él trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que había consagrado, plata, oro y utensilios. Pero al momento de él hacer esa negociación, envía de sus propios bienes personales, pero se metió a la casa de Dios y sacó oro y plata que no era de él, que era del Señor, para que se pudiera fraguar esa alianza. Asa prefirió apoyarse en su propia prudencia y en su propia inteligencia para resolver esa situación. Y como le dije, iglesia, al pueblo que lo llevaba acompañando por 35 años, no le tuvo haber que estado malo. Yo me imagino que no le estuvo malo. ¿Por qué? Porque vieron que el pueblo no entró en guerra con ellos. El pueblo no entró en guerra con Israel, sino que al contrario se pudieron lucrar del botín que él había dejado detrás y fortificaron una ciudad. Eso es algo que ante los ojos de cada uno de nosotros diríamos: tremendo rey, tremendo jefe, tremendo y súper inteligente. Pero eso, iglesia, nos trae al primer don't, o lo primero que nosotros como líderes no podemos perder de perspectiva. Y el primer principio que yo quiero traer a la iglesia es que nosotros como líderes no podemos perderle la perspectiva de buscar a Dios ante toda situación, por más simple o por más compleja que sea. La experiencia, iglesia, yo escuché una vez un refrán y decía que la experiencia es buena consejera. Iglesia, la experiencia es buena consejera, pero cuando está acompañada de la directriz de Dios. Yo no sé si yo le había comentado a ustedes esto,
Pero una vez cuando mi hijo estaba en casa con nosotros, empezó a tener un problema en la escuela con un muchacho. Y le hago el cuento, iglesia, porque ya yo en ese tiempo estaba convertido al Señor. ¿Y qué pasó? Mi esposo está aquí de testigo. El muchacho llegaba aburrido, molesto, nada, no quiere ir a la escuela, que si hay un muchacho más grande que yo, que me la está montando, que si esto, que si de aquí del otro. Iglesia, yo convertido ya como 3 años, visitando a la iglesia, activo en ministerio, cantando, ayudando, enseñando. Cuando mi hijo me dice eso, ¿qué es lo primero que yo le digo? Y está mi señora de testigo. Yo le digo, ¿tú sabes cómo vamos a resolver esto? Y vamos a ir ahorita a Sport Authority, a comprar un bate, y mañana, cuando se acabe la clase, tú le vas a decir algo, yo te voy a esperar frente a la escuela, tú vienes a agarrar el bate y le metes un batazo y ahí se acabó el revolú. Y ahí él aprende a respetar. Y yo me voy contigo hasta las últimas consecuencias. Experiencia, iglesia. Porque a lo mejor en mi tiempo de juventud, pues eso es lo que yo hacía, y eso es lo que de una manera u otra resultó, y así era como uno tenía que hacerse respetar contra otras personas. La experiencia, iglesia, es buena consejera, sí, pero si es acompañada de la directriz de Dios. Y obviamente que ese consejo que yo le estaba dando a mi hijo, el Señor no estaba por ahí por ningún lado. El Señor no estaba por ahí en ningún lado. Asa había visto la ventaja que había sido confiar en el Señor, de ponerse la confianza ante Dios. Asa vio eso cuando se enfrentó a un ejército de 1 millón de personas, cuando él iba con 500,000. Dios lo protegió. Pero en esta situación, 35 años después, pues no es lo mismo tomar una decisión cuando uno está empezando, que cuando ya uno lleva 35 años haciendo lo mismo todos los días. Uno tiende a confiar más en la experiencia o en lo que nosotros podemos hacer que en el auxilio del Señor. Yo le comentaba a mi esposa, no sé si se lo estaba comentando, en casa yo estoy poniendo unos pisos. Y hay unos cortes, porque es un piso en madera, y hay unos cortes que son medio trabajosos. Y cuando uno empieza a hacer esos cortes, uno se enreda y dice, wow, ¿cómo yo hago ese corte? Y lo primero que uno hace se arrodilla y dice, Señor, dame sabiduría, porque yo quiero hacer este corte de esta manera, quiero hacer para que quede bien. Gloria a Dios, ¿verdad? El corte sale. Pero ya cuando tú te encuentras en la otra esquina, ya tú viste cuál es el tipo de corte que tienes que dar aquí, pues ya como que no te jodillas tanto. Le dices, Señor, me puedo hacerlo, ¿verdad? Y si yo le digo a usted que si yo me dedicara el resto de mis días a seguir haciendo instalaciones de piso, va a llegar el momento en que cuando yo veo una esquina, yo voy a hacer unas puertas así, mídelo a este ángulo, córtalo en esta forma y lo cuadramos de esa esquina, y ya el Señor, se acabó de ahí. ¿Por qué? Porque yo recurrí al Señor cuando no tenía experiencia, pero ya yo tengo experiencia, ya yo sé cómo hacer las cosas. Y ese es el primer principio que nosotros no podemos perder de perspectiva como líderes siempre. El líder siempre tiene que estar dependiendo del Señor, no puede apartarse. Así tenga la experiencia que sea, tiene que estar dependiendo del Señor, buscando agradar a Dios en toda situación, por más compleja o por más simple que sea. Segunda de Crónicas 6:17 nos da ese versículo. Mi segunda de Crónicas 16:7 dice que Ananí vino y habló con Asa y le dio a entender que por haberse apoyado al rey de Siria y no te apoyaste a Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de ti. Dios le envía a esta persona para que le dé a entender de que esa decisión que él pensó que era correcta, que salió con el resultado correcto, que el pueblo elogió porque trajo a lo mejor bendición y fortificación a las ciudades, ante Dios esa decisión no fue la correcta. Esa decisión no fue la correcta. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Asa, ante esa situación específica, prefirió apoyarse en su propia prudencia
y no confiar en el Señor. La acción de Asa, basada en su propio conocimiento, causó que perdiera la oportunidad, iglesia, de acabar con uno de los enemigos de la nación. El ejército sirio fue quien tomó cautivo al reino del norte muchísimo más tiempo antes de que el reino del sur cayera. Y Asa perdió esa oportunidad de que ese ejército fuera entregado en sus manos porque tomó una decisión, no apoyándose en el Señor, sino que apoyándose en su propia prudencia. Otra cosa importante que nosotros tenemos que ver, iglesia, es lo siguiente. Cuando el vidente le da a entender esas palabras a Asa, miren la reacción de Asa. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque tú te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Locamente has hecho esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. De 35 años de paz, por haber tomado una decisión en su propio pensamiento, en sus propias convicciones, o a lo mejor en lo que él entendía que era lo correcto y no apoyarse en Jehová, iba a traer guerra para el pueblo al cual él había liderado. Y es bien importante y bien interesante ver que cuando a nosotros, después de 35 o 36 años de experiencia, se nos cuestiona una decisión, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hacemos lo que hizo Asa exactamente de la misma manera? Miren lo que dice el versículo 10. Entonces Asa se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Yo tomo una decisión basada en lo que yo creo que es lo correcto. Viene Dios, me deja saber, no, para ti eso fue correcto. Y a lo mejor el pueblo te elogia, y a lo mejor todo el mundo está diciendo, wow, Asa, tremendo rey. Porque si ustedes se dan cuenta, iglesia, este rey fue uno de los reyes que causó uno de los avivamientos más grandes en la época monárquica de Israel. Todo el mundo lo tenía que ver con buenos ojos. Qué inteligente se Asa, mira, hizo alianza, tenemos la madera, le tumbamos la piedra, muchachos, no hay quien pueda con nosotros. Pero delante de Dios, esa decisión no fue la correcta. Y al escuchar que la decisión no fue la correcta, mire lo que hace. Se molesta y manda al vidente a la cárcel. Porque 35 años de experiencia haciendo las cosas, iglesia, para mí todavía, yo no puedo entender, y Asa no podía entender en su mente, de que 35 años de experiencia, Dios no lo hubiese visto con buena manera. Él no podía entender que lo que él a lo mejor tomó como decisión por 35 años de experiencia, de haber hecho las cosas bien, en un momento de haber dirigido con mano firme, correctamente hacia adelante, en una dirección progresista, que en este momento Dios estuviera desechando esa decisión. Porque es que a nosotros no nos gusta estar incorrectos, iglesia. A nosotros no nos gusta estar incorrectos, y cuando nosotros somos líderes no nos gusta que vengan otras personas y nos digan, mira, no, eso está mal. Eso está mal hecho. El buen líder reconoce sus errores y ¿cómo se llama? Y tiene lo que le llaman accountability, o sea, es responsable por las malas decisiones. Lo que nos lleva a nosotros es el segundo punto, y es que el líder siempre debe asumir la responsabilidad de su acción. El don de aquí sería el no asumir la responsabilidad de nuestras acciones. El do sería asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Somos humanos, iglesia, y aunque tengamos 35 años de experiencia,
Dice el refrán que al mejor cazador se le va la liebre. Usted como líder tiene que entender que si usted está en una posición de liderato y si usted tiene una obligación, ya sea en su hogar, en una empresa, en el trabajo, en un ministerio, usted tiene que ser accountable, responsable por las decisiones que toma. Nosotros no podemos hacer como está pasando ahora en Puerto Rico, que yo no sé si ustedes se han dado cuenta o han seguido las noticias, degradaron los bonos de Puerto Rico a prácticamente chatarra. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo ahora está tratando de ver qué fue lo que pasó, por qué se hizo esto, por qué es que estamos en esta clasificación, y todo el mundo está pasando la papa caliente. Yo estuve viendo las noticias, han entrevistado hasta desde Rafael Hernández Colón, Romero Barceló, Sila María Calderón, Luis Fortuño, Pedro Rosselló y el actual gobernador, y todos hacen lo mismo, pasan la papa caliente. Le preguntaban a Rosselló, mira, pero usted es el causante de eso, y él dice, no, pero es que yo dentro del, sí, la deuda se multiplicó, pero aquí se vio obra. Y otros dicen, no, que es que la deuda viene de tal y tal sitio. Todo el mundo se pasa la papa caliente porque es que nadie quiere asumir la responsabilidad que se tiene que asumir. Esto es donde estamos, esto se hizo por estas malas decisiones, vamos a trabajar hacia adelante. Y el buen líder no debe, tiene que asumir la responsabilidad de sus acciones. Sean buenas, sean correctas, sean incorrectas, sean malas, tenemos que ser responsables y asumir esas acciones. Y eso lo vemos en el segundo de Crónicas, en el versículo 10 del capítulo 16, versículo A. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. O sea, que Asa no pudo ver como objetividad lo que Dios le mandó a través del profeta. Tú piensas que eso es correcto, pero para mí no es correcto. No, él se molestó, la tomó con el vidente, y la persona que Dios utiliza como el medio para dejarle saber de parte de Dios que lo que hizo está mal, es la que viene a pagar las consecuencias, porque el hombre no pudo entender y no pudo ser responsable de que tomó una mala decisión. Y para terminar, iglesia, el último principio que nosotros tenemos que ver está en ese mismo versículo, y es que el buen líder nunca toma represalias contra otro por sus malas decisiones, dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos de asumir nuestras propias decisiones. No debemos pasarle la papa a otro y que otro sea el que pague las situaciones, sino que nosotros debemos ser responsables ante esas decisiones. Miren lo que dice el versículo B de ese mismo 10. Después, no solamente metió al profeta a la cárcel, sino que comenzó a oprimir en aquel tiempo a algunos del pueblo. El buen líder, iglesia, no puede perder la perspectiva de buscar a Dios ante toda la situación, por más simple o compleja que sea. El buen líder siempre debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Es irresponsable el no asumir la responsabilidad de nuestras acciones cuando nosotros estamos en posiciones de liderato. Y no debemos tomar represalias contra otras personas o contra otros por nuestras malas decisiones. Iglesia, la definición de líder, como decía al principio, ¿qué era? Una persona que está a cargo de un grupo de personas. ¿Cuántos de aquí estamos a cargo de un grupo de personas? ¿Cuántos de aquí somos padres de hogar? ¿Somos madres? ¿Cuántos de aquí somos en nuestro núcleo familiar o son en su núcleo familiar la persona que Dios ha escogido, que Dios ha transformado el corazón para que usted imparta instrucción y entendimiento acerca de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros compartimos no solamente la oportunidad de ser líderes en nuestros hogares, sino también de liderar
en nuestras empresas. Yo creo que la historia de Asa nos deja bien claro a nosotros unas buenas directrices de qué es lo que un buen líder debe hacer siempre para estar correcto y para ser un líder exitoso, ya que lo hizo Asa por 35 años. ¿Y cuáles son las cosas que una vez un líder exitoso debe obviar para que no le vaya a pasar como Asa le sucedió en aquel tiempo? Vamos a estar puestos en pie. Esta iglesia que es líder, todos aquí los líderes, tenemos una encomienda grande, iglesia, y es de guiar a personas al conocimiento de Dios, de dirigir nuestros hogares, de dirigir en nuestro trabajo. Y en la medida que nosotros, iglesia, nos apoyemos en estos principios y evitemos el hacer estas otras cosas, vamos a ver cómo Dios va a estar en cada una de nuestras situaciones, multiplicando, prosperando, trayendo paz, pero solamente cuando nos adherimos a esos principios bíblicos. Quiero compartir con ustedes nuevamente ese versículo que está en Proverbios 3, del 5 a 6. Confía, oh líder, en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre Santo, Padre bueno y Padre poderoso, estamos delante de tu presencia, Señor, para alabarte, Señor, para exaltar tu nombre y para darte gracias, Señor, por esa oportunidad que nos has dado de liderar en ministerios, de liderar en nuestros hogares, de liderar en nuestras áreas de trabajo, de ser líderes en nuestras propias empresas. Queremos hacerlo, Señor, buscándote a ti primero, Señor, siendo agradecidos de ti, buscando tu directriz en todo momento, Señor. Queremos, Señor, que seas tú el que dicte la pauta de cómo nosotros debemos liderar, y te damos gracias porque podemos ver, Señor, a través de la vida del rey Asa, que cuando un líder se apoya en ti, que cuando un líder es claro y busca el bienestar de su pueblo, busca el bienestar de las personas que tiene que liderar, que cuando un líder habla abierta y correctamente y comunica lo que es su visión y se apoya en ti en cada decisión que tiene y luego actúa en fe, Señor, tú lo prosperas. Tú lo hiciste con Asa, Señor, por 35 años y nosotros confiamos en ti, Señor. Nosotros a lo mejor no somos reyes, pero somos padres. Nosotros a lo mejor no somos presidentes, pero somos jefes en nuestro trabajo. Nosotros a lo mejor, Señor, no somos concejales o no somos senadores, pero lideramos en ministerios en nuestra iglesia. Y queremos, Señor, tener estos principios bien claros en nuestro corazón y en nuestra mente, para que todo aquello, Señor, que nosotros queramos hacer para tu obra, Señor, tú lo prosperes. Porque seas tú siempre, Señor, el que esté dirigiendo nuestros pasos y no nosotros confiando en nuestra propia prudencia. Señor, te pedimos en este momento que podamos meditar en estas palabras, Señor, y que si hay alguna persona que tiene un compromiso de liderar y que quiera hacer esos 5 principios que discutimos en la primera predicación suya, Señor, que tú lo cuides, que tú lo bendigas, Señor, y que su liderato sea, Señor, efectivo, porque se apoyó en Cristo Jesús, que es nuestra roca. Gloria al Señor, y le cantamos al Señor. Espera.